Está con nosotros Henry Cucalón, ex ministro de Gobierno. Buenos días, Henry, un gusto tenerlo aquí. Primeros días de gobierno del presidente Noboa y ya rayó la cancha. ¿Cuál es tu apreciación del rumbo que denota? Buenos días, Javier. Buenos días, Pocho. Doctora, Henry, un gusto compartir con ustedes. Buenos días con todos los oyentes de Radio Centro. Gracias una vez más por la oportunidad. Un punto de orden. Todos los invitados la piropean a Pamela, no por ser mujer, sino por ser una doctora. Pero es que es una doctora constitucionalista de las buenas. De nivel. Respeto. Por sobre todas las cosas. Y bueno, seguimos aquí. Mi última entrevista en la cartera fue el día jueves aquí en los micrófonos de Radio Centro. Así que, como siempre, gracias por la oportunidad. Pues bien, el gobierno nacional recién empieza. Merece un voto de confianza del pueblo ecuatoriano. No solamente de quienes votaron por él, sino en general de todo el pueblo. Los problemas que tiene el Ecuador son acuciantes, son graves. En muchos casos, como el tema de la seguridad, son estructurales, no son coyunturales, no son de delincuencia común. Aquí hay un azote de los carteles, del crimen organizado, del narcotráfico. Dos palabras que no les he escuchado mucho estos días, por si acaso, pues yo se las voy a hacer poner todos los días sobre el tapete, porque este no es un tema sino más de pasada, de que no te roben en la noche cuando salgas. Este es un tema que el Estado tiene que enfrentarlo con toda la fuerza y nosotros como sociedad, los ciudadanos, los medios de comunicación, tenemos que apoyar al presidente de la República. Escuchaba hace unos minutos a un asambleísta, es verdad, siempre habrán divergencias. Eso es propio de la democracia, no nos asustemos. Lo importante son las coincidencias. Y en esa coincidencia, por ejemplo, yo creo que el Estado ecuatoriano, representado por el presidente, necesitan un apoyo en materia de seguridad. Un acuerdo sobre la fundamental, una unidad de propósitos en torno a la seguridad. Ese debe ser nuestra guía. Y merece el respaldo. Habrán temas, cosas que no estemos de acuerdo, cosas sujetas a críticas, ojalá que sean propositivas, y hay que darle un espacio, hay que darle un poco de oxígeno, me explico, al gobernante, a su equipo de gobierno, que se asiente, de que pasemos de la tarima, ahora del WhatsApp, a la realidad que siempre educa, para poder, insisto, juntos, de mejor manera, afrontar las demandas de los ciudadanos. Henry, buenos días. Pregunta al ministro de Gobierno del presidente Guillermo Lasso, tu opinión sobre tres cosas en relación al gobierno del presidente Lasso. Uno, la decisión del presidente Noboa de revocar la transferencia de competencia, todavía no de recursos, porque entiendo que no se transfirieron los recursos, pero por lo menos de competencia por el tema Quinto Puente. 2 y 3, el anuncio de ADN, bloque de gobierno, de llamar a juicio político a los exministros Santos y Zapata. Y una pregunta adicional, en tu calidad de ministro de Gobierno, ¿qué opinas de la aparente fusión del Ministerio de Gobierno con el Ministerio del Interior? Por partes. Yo creo en la descentralización y en la autonomía. Por tanto, yo soy lo que considero, y esa es mi plataforma política, que los gobiernos centrales deben dedicarse a lo macro, a la defensa nacional, interior, externa, la economía, fundamentalmente educación, salud y la parte todo lo que se refiere a la política exterior. Todo lo demás es descentralizable. Lo hice siempre desde que fui secretario del municipio de Guayaquil. Casi todos los procesos que ustedes conocen de descentralización pasaron entre esta mano y también por el colega Carlos de Tomaso, que no los he visto el día de hoy. Entonces yo no soy autonomista ni de oportunidad ni de zaguán. Primera premisa. 2, esa delegación estuvo muy bien hecha, fue trabajada hace muchísimo tiempo. La primera solicitud la presentó Cintia Viteri. Después la presentó también el alcalde Aquiles Álvarez. No tiene recursos, porque en las concesiones el gobierno, el Estado, no pone recursos, sino el privado, y es una modalidad correcta, de la que cuando yo he trabajado en estos 25 años, siempre pensé que era la vía correcta, y a todos los actores políticos guayaquileños pensé que eran correctas. El presidente Noboa ha tomado una decisión de revocarla. No estoy de acuerdo, pero la respeto, porque está entre sus facultades. Si uno ve la motivación del decreto, en ninguna línea dice que es ilegal. Es un tema de sentido de la oportunidad. Lamento que un tema de descentralización sea motivo de una disputa política. Esperemos que las cosas vuelvan a su carril y que la obra finalmente, de la mano del sector privado, se pueda hacer en beneficio no de los guayaquileños, no de Durán, sino de todo el Ecuador. Porque de llegar a cristalizarse, que lamentablemente no se ha podido hacer, será para mí la obra de mayor desarrollo y envergadura que ha tenido el Ecuador en las últimas décadas. El segundo punto que te refería... Los juicios políticos que llaman... Bueno, el Congreso Nacional, la Asamblea tiene perfecto derecho
perfecto derecho a fiscalizar a los gobiernos pasados hasta un año de la parte política y a los gobiernos actuales, en este caso el de Novoa. No le veo ningún problema, ese es el contrapeso del poder. Pero desde lo político. Desde lo político, no, eso es lo legal, lo político, espero que sea con altura, porque ahora que estamos viviendo el mundo de los pro y no los anti, el mundo de la serenidad, de la madurez, que todo el mundo dialoga hasta con sentenciados y prófugos, me imagino que esto se llevará con altura y se da la oportunidad, en el caso del ministro del Interior, de decirles cuál ha sido la realidad que hemos tenido que enfrentar, no contra los delincuentes carteristas en la esquina, sino contra los carteles del narcotráfico, del crimen organizado. Palabras que han estado ausentes de los discursos de las 2 últimas semanas, por si acaso. El tercer punto. La fusión. La fusión, mira, Pocho, yo he escuchado la intención, yo todavía quisiera analizarla para aportar, siempre en positivo. Se la escuché a la ministra Palencia cuando llegó con los equipos en las varias reuniones de trabajo que tuvimos de transición. Estaban muy preocupados por el tema del interior. A mí me tocó explicar todo lo que es la materia del Ministerio de Gobierno, que va mucho más allá de las relaciones legislativas, como algunos analistas miopes por ahí andaban diciendo, que no conocen nada de la realidad nacional. Yo lo que debo asumir o pensar, vamos a ver si se concreta, porque todavía lo están analizando, es darle un peso al Ministerio de Gobierno como era anteriormente. Y a ti que te gusta la historia, Pocho, te acordarás que era Ministerio de Gobierno, Policía, Municipalidades, y cultos. En épocas protervas, en que el ministro de Gobierno tenía que aprobarle las ordenanzas a los municipios. ¿Sabes hasta cuándo fue eso? Hasta el año 2009, ¿no? No es en el siglo XIX ni en el XX. O cuando el ministro de Finanzas tenía que aprobar las ordenanzas tributarias a los municipios, hasta el año 2009. Yo lo viví, a mí no me lo han contado. En esa época el ministro de Gobierno, ya hace décadas, hace muchas décadas, el ministro de Gobierno era un ministro de la política, manejaba seguridad política, no sé si tú te acuerdas, claro que sí, que había hasta en las gobernaciones unos policías que se dedicaban a hacer política. Me explico, era el que se encargaba de ejecutar las órdenes de los gobernantes, como mandar a detener a los que faltaban el respeto a los presidentes, que le ponían 30 sucres de multa y 7 días presos. Hace décadas. O los que mandaban a cerrar las radios, o los que mandaban a cerrar el diario El Comercio en 1953. Eran otras esferas. Ahora, el problema de la Policía Nacional, institución que merece todo mi respeto y apoyo, no es pues la delincuencia común per se, sino enfrentarse a los carteles del crimen organizado, el narcotráfico. Y eso amerita 24 horas al día, 7 días a la semana. Si la providencia le da esas facultades de tener un margen de gobernabilidad, institucionalidad y aparte seguridad en una de esas personas, bienvenido sea. Todo lo mejor para el país. Pamela. Henry, bueno, ahora públicamente que tengo la oportunidad, quiero felicitarte públicamente por toda esa gestión transparente. A desentar la política en este país no es una tarea fácil, lo dije en privado y lo digo públicamente. Felicitaciones por esa tarea, por haber ayudado al presidente tal vez en los momentos más difíciles de su presidencia. Y ahora, ¿qué le toca a Henry? Yo tengo esa expectativa, que si va o no va a volver a la academia. ¿Cómo te estás pensando de hoy en más? Me decías no tan tranquilo todavía, pero ¿cómo te estás pensando? ¿Qué es lo que estás proyectando políticamente, académicamente, son intereses que tiene la ciudadanía también? ¿Aportas ahorita regresar a clases? Vamos a darle un poco más de condumio a la parte doctrinal. Me interesaría mucho desarrollar con los jóvenes lo que es la historia constitucional, que es producto de los fenómenos políticos. Todo fenómeno político a lo largo de la historia del Ecuador se traduce en un texto constitucional. Ese es un tema que quiero tratar y ahora con un poco más de experiencia. Pero en el fondo de la pregunta, yo tengo muchísimos años de servidor público, me ha encantado, lo mío no ha sido un accidente, ha sido una vocación, y yo quiero seguir poniendo mi contingente, mi granito de arena en función de los intereses públicos del país. Y sí, voy a buscar las alternativas necesarias para seguir ayudando, para seguir colaborando. Van a seguir contando conmigo. Lo he dicho en estos últimos días. El país puede contar conmigo, el gobierno puede contar con apoyo, con una crítica inclusive de altura, ¿ya? Sin ningún tipo de cortapisas. Yo no puedo edificar mi futuro, incluyendo el político, pateándole las canillas a nadie. Para uno poder construir su futuro, debe ayudar a otros a construir también el suyo. Así que si esta es la nueva política que nos han traído del diálogo, en la cual yo siempre he creído y he practicado. Yo estuve 8 años en ese infierno denominado Asamblea Nacional y veo
positivamente, que lo que yo instauré en algunos momentos de conversar con todos, ahora está bien, porque hasta hace unos años los retaban y les jalaban el pelo si se cruzaban de curules. Así que me parece muy bien lo que está pasando y yo voy a aprovechar también esta oportunidad para poder trabajar, apoyar desde la ciudadanía. Y por qué no a futuro, políticamente hablando. Yo soy un político y no me avergüenzo de eso. Lo que pasa es que soy un político que también puedo dar clases, también asumo errores y también sé lo que hay que hacer. Henry, ¿qué opinión te merece el arresto domiciliario de Danilo Carrera? Siempre defendiste su inocencia. Además, La Posta reconoció haber editado el audio que supuestamente incrimina al cuñado del expresidente. Siempre defendí en él y en cualquiera el debido proceso, no he utilizado esa palabra. 2, siempre he pensado que nadie está por encima de la ley. 3, es bueno que se investigue. Y lo que yo siempre dije, y me ratifico, se lo dije a Coavisa hace poco, es que este denominado caso encuentro a mí nunca me preocupó políticamente, porque siempre supe, desde antes de entrar al ministerio, yo entré el 9 de febrero, pero la tramoya, la treta, comenzó el 9 de enero, que el presidente de la República no tenía nada que ver, y no tiene nada que ver. Y ahorita ya está el proceso de vinculación, no hay nada contra Guillermo Lasso Mendoza, ni como presidente de la República, ni por sus propios derechos. Igual que en esa otra cuestión que se quisieron inventar, esa narrativa salvaje de narcotraficante y tantas cosas, tantas infamias que se dieron. Y estoy tranquilo, y eso es a lo que me refiero. Ojalá que en este proceso se respete los alegatos que tengan cada persona. Pero mis principios son el debido proceso a lo cual tienen derecho todos, y lo más importante, que nadie está por encima de la ley. Henry, tú eres una persona autorreflexiva, analista, y obviamente pues por más que hayas estado en el Ministerio del Gobierno no te vas a abstraer de reflexionar sobre algunas cosas. No le fue bien políticamente al presidente Guillermo Lasso, más allá de que si hizo obras, no hizo obras, hizo cosas buenas, hizo cosas malas. Yo creo que como todo gobierno hay cosas muy buenas que o no se las han reconocido o no las comunicó bien, también eso es verdad. También hubo muchos errores, pero desde lo político no le fue bien, desde el primer día no hubo esa relación por lo menos fluida al inicio con la Asamblea y tampoco con otros órganos u otras instituciones del Estado. Hubo confrontaciones con la misma Corte Constitucional de Salgado y luego todo lo que recordamos que pasó en los últimos meses. Hubo confrontaciones con el Consejo de la Judicatura, hubo confrontaciones con la Corte Nacional de Justicia, etcétera. ¿Qué pasó políticamente? ¿Cuáles fueron los errores del gobierno del presidente Lasso desde lo político? Mire, errores siempre hubo, desde lo político. Pero hay que poner de las dos partes. Y ya habrá momentos para desarrollar estos análisis, porque creo que hay que ir hacia lo propositivo, que es lo que le interesa al Ecuador, ya hacia el futuro y cómo todos podamos aportar, inclusive él, como su experiencia es presidente, para que no se repitan los errores que pudo haber cometido, más allá que sus aciertos fueron mayores, y también las situaciones que se derivaron. Recordemos que el primer día hubo un grupo político que le juró vendetta, y no nos engañemos a esta altura de las circunstancias. Ahora pues son los dioses de la paz, del diálogo, del no sectarismo, más allá que me río que hasta sus propios socios los dan cocachos en las redes sociales. Un día le dicen ignorante y otra vez le dicen mentiroso. Pero bueno, hay que llevar esta fiesta en paz porque la gobernabilidad está primero. Al presidente le juraron vendetta el primer día ese grupo político. Y eso fue muy complicado. Él llegó con pocos diputados. Gobernabilidad -0. Entonces, entre esas pasiones, más los errores, más la forma de enfrentar las situaciones. Tú me has puesto varios ejemplos. El tema de la Corte con Salgado fue una diferencia de altura. Porque yo sí sé de historia, yo sí sé cómo antes los presidentes se fajaban con las cortes, ¿no? Se fajan de otra manera y no con Twitter. ¿Ya? Tú me dices que había problemas con la judicatura, ojalá que haya más problemas, pues. Es que yo quisiera ver, pues, ahora cómo se va a aportar, no en lo romántico, que yo también apoyo lo romántico, quiero ver cómo se ponen, pues, con Terán y con el borrachín. Yo también quisiera enfrentarme, pues. Pues que ahí es que está el meollo del acuerdo que no se pone y no se escribe. Y no nos hagamos los gringos, ahí está todo el partido. Hay que ser frontal, sino que cuando los otros son frontales, me explico, y son infames, no pasa nada. Solo se dan cuenta de la reacción del otro, que cuando tú estás en las primeras magistraturas, todos los focos los tienes encima. Pero no sabes todo lo que hacen del otro costado sin los focos. Entonces el error fue que públicamente reaccionó y no se dejó. Y en algunas cosas ganó y en otras cosas perdió. Pero por ejemplo, Henry, hubo un error político que
realmente garrafal. O sea, yo creo que si ese error no se lo reconoce, a ver, analogándolo con el fútbol, es como cuando un defensa hace un autogolazo y dice que no fue error, pues, ¿no? El tema de la renovación de la Corte Constitucional, en donde entran dos que van de la terna del presidente y son los que votan por el juicio político, a pesar de que jurídicamente no daba pie a juicio político. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esa perversidad de quienes incluso fueron puestos ahí en la terna presidencial? ¿Quién fue el eslabón para que se genere eso? Varias precisiones. Aquí tenemos a una persona que conoce a cabo de rabo el procedimiento. Si bien dos de esas personas fueron nominadas, no fueron designadas por el presidente, ¿no? Pero fueron en la terna del presidente. Sí, tienen un proceso de selección. Ojo, quiero separar, porque mucha gente piensa que los ponen directamente. Ahí es donde vienen las confusiones, que inclusive tuvo el gobierno. Y que yo, siendo académico, se lo critiqué cuando piensan, es que yo puse la judicatura, yo pongo de acuerdo. No. Cuidado, confundimos la fuente de nominación, el proceso de selección y la designación. Aclaro, porque todavía no estamos en el sistema norteamericano en que el presidente pone el magistrado. No, está claro, eso sí está claro. Es que millón gente en el WhatsApp piensa que el presidente puso a los de la Corte Constitucional. O sea, propuso la terna. Propuso ternas, así como puso la Corte, y ellos igual concursaron, participaron, no fue directo. Punto 1. 2. Esos señores que son académicos y los respeto como personas y como académicos, los he defendido toda mi vida. He sido profesor como ellos, he sido su alumno y sigo pensando que son gente honesta, que no están a golpe de maletín. Sigo pensando que no tienen temas ideológicos, no están a golpe de teléfono, como les fascina a los políticos ecuatorianos, sino que unos lo dicen de frente, Pocho, y otros a escondidas. Ese va a ser el tema de fondo que quiero ver los acuerdos, cuál es el mangoneo de la justicia, que veo que entre líderes se imputan quién mangonea más, es un concurso de mangoneo de justicia, y el pueblo se les ríe en la cara a los dos, valga la aclaración, ¿ya? Entonces, yo creo que se equivocaron en ese fallo. Y se lo dijimos y se lo expliqué, porque yo pedí una cita institucional después para ver cómo nos íbamos a llevar en los decretos con altura, porque sigo pensando que son honestos y se equivocaron un fallo, así como creo que han tenido 10.000 aciertos. Porque, Pocho, no ha de ser que los magistrados son buenos cuando fallan lo que a mí me gusta y cuando reciben mis órdenes por teléfono o a través de mis emisarios, o cuando los diputados chatean con jueces y dan órdenes y tienen jueces a destajo, como unos se cagan de risa diciendo que lo hacen. Yo nunca he hablado con un juez en mi vida, ni cuando fui diputado, ni cuando fui ministro de gobierno, valga la aclaración. No está en mi ADN. Eso es lo que me hace distinto a estos pelafustanes, por así decir. Pero porque fallaron en uno en contra mío, yo no voy a decir que son lo peor, que no sirven para nada, o como les pasó a algunos, a mí me pasó siendo diputado. Como no les gustó un fallo, ya querían que reformemos la Constitución para destituirlos. No, señores. Ya no se puede llevar a juicio político a los magistrados de la Corte Suprema ni Corte Constitucional. Eso lo dicen todas las constituciones del mundo. Entonces yo tengo que ser frío y sereno en eso. Creo que se equivocaron en ese fallo. Creo que en algunos temas de los decretos leyes se equivocaron al ellos asumir que era la urgencia económica, cuando ellos tenían que ver cuál era la constitucionalidad de los artículos. Como de suyo lo hicieron. Pero yo diría denostar, no. Que eso se vio como debilidad política, como un error en los orígenes. Sí, 3 académicos de una universidad prestigiosa de Quito. ¿Y qué querían? Porque la otra fórmula que proponían otros, no te quiero decir, yo estaba del otro lado, ¿no? Yo tengo 9 meses, pero yo sí sabía a qué pintas querían poner los otros, ¿no? Y ahí el debate y la diferencia no iba a ser académico, ¿no? Y te la dejo nomás ahí de ver porque es muy temprano para los días lunes, ¿no? A ver, yo quiero hacer, a propósito de esta evaluación y de lo que pasó, ¿cuál sería el mayor consejo que se le pueda dar a Mónica Palencia desde estas funciones de ministra de Gobierno y al presidente después de la experiencia, después de lo vivido, cómo en este afán de aportar? Criterio. No tengo los años ni la experiencia para el consejo. Un criterio, una opinión. El mayor problema que tiene el Ecuador ahorita es el tema de la seguridad. Y eso está enraizado con el establecimiento, el establishment, como le dicen los norteamericanos. Inclusive que pudiera tener variables o conexiones políticas. En eso hay que capitanearlo. Más allá del tema de las facultades, todos los ministerios tienen que trabajar, inclusive cada uno en sus áreas, sabiendo que esa es la meta, y lo ha dicho el presidente Noboa, en otras palabras, cuando asumió el poder. Ojalá que la ministra Palencia, una mujer inteligente, pueda coordinar en la práctica
ese frente político de seguridad para que los otros ministerios puedan trabajar en cada una de sus áreas. Y buscar, si van a buscar el diálogo, es un diálogo abierto y total. No hacer que el sectarismo es por partes. ¿Ya? Yo lo que saludo es eso. Si ya van a conversar con todos, e inclusive ahorita se ha santificado hasta sentenciados, me imagino que el diálogo es abierto y eso le va a hacer bien al país. Si ellos encuentran con este pragmatismo el cual hace gala el presidente, que me parece muy bien, con esos antecedentes que tiene la doctora Palencia, que todos nos juntemos en un solo tema por lo menos, que es el tema de la seguridad, que todos estemos articulados, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, la sociedad civil. ¿Para qué? Para que el crimen organizado, doctora, no encuentre un Estado desorganizado, que fue lo que nos pasó a nosotros, porque cada uno iba por su lado y que los asambleístas no pusieron de su lado, no pusieron su aporte. Y yo le hago una reflexión. ¿Usted cree que fue una buena visión del país que nos haya pasado meses y meses viendo cómo derrocaban a un presidente con cierto maquillaje constitucional mientras veían cómo les llenaban la calle en el escenario que no les salió? Pues no, el plan del nuevo levantamiento anárquico de barbarie que proponía el señor Issa. No le salió porque usted sabe que era una encerrona, era por la asamblea y por la calle. Pero por un ejemplo, ¿usted cree, doctora, que le hace bien al país? No digo que no haya control político, que enjuicien a la fiscal general, a Diana Salazar, sabiendo supuestamente que no hay los votos, pero igual van a hacer la acción, y van a tener entretenido en la defensa a la fiscal general durante 2 meses, que va a dejar de investigar a fondo quiénes son los asesinos de Vicencio, los intelectuales, porque los materiales ya sabemos, enfrentar al crimen organizado, encontrar más culpables de corrupción, mientras 2 meses va a tener que fajarse en el Congreso de la República para demostrar su inocencia política en unos que ya le acusaron de entrada porque es una operación de venganza, de frente, venganza de frente, ahí no nos engañemos, ¿no? Y segundo, los otros que le van a tener diciendo, mira que te salvé. Pero 2 meses el Ministerio Público, que es la vindicta, la que persigue a los criminales, debilitado, acosado. ¿Usted le parece que eso es respetar la institucionalidad? Ahí le pongo un ejemplo en cómo podemos canalizar ese gran diálogo, ese muy pro que estamos viendo, que yo lo saludo, en varias aristas. Muchísimas gracias al exministro de Gobierno, Henry Cucalón, por su visita y su análisis aquí en estos estudios. Gracias, Henry. Gracias, como siempre. Un abrazo para todos.